sintomatología donde le afecta ya la salud general del paciente porque puede presentar fiebre, porque es un proceso infeccioso de alta virulencia y de mucha cantidad de bacterias. Ya, pues, es que me estoy grabando. El paciente generalmente, donde el requisito tiene que ser pulpa necrótica, ¿no? Pulpa necrótica, y donde el sistema inmunológico está disminuido porque bajan las defensas y en ese momento aprovechan las bacterias, aumentan en virulencia el número y se produce un exceso alveolar agudo. Ya hablamos del tratamiento de urgencia, las fases que tenía, en qué fases hay que hacer el drenaje, ¿no? La incisión, mejor dicho, para que drene el pus, cómo debemos manejarlo. Bueno, ahora vamos a ver otra patología llamada acceso, así mismo, acceso anular, pero ahora ya no agudo, sino crónico. Cuando digo crónico se refiere a asintomático, por favor, eso no pueden nunca olvidarse. Agudo dolor, crónico, asintomático. O sea, aquí esta patología el paciente ya no tiene dolor, se lo define como una infección de poca virulencia o poca agresividad de las bacterias y alta resistencia orgánica. Al haber alta resistencia orgánica o mayor cantidad de defensas en el paciente hace que el número de bacterias no aumente. Por eso es una infección de poca virulencia localizada en el conducto radicular con reacción inflamatoria a nivel del periapis. ¿Okay? Entonces, esta patología ya presenta lesión periapical. ¿Okay? Ya presenta lesión periapical, pero una lesión periapical de tipo de bordes difusos o bordes irregulares. Repito, esta patología presenta una lesión periapical que puede ser de tamaño mediano o grande, pero sus bordes son difusos o irregulares. La etiología es bacteriana, ¿por qué? Porque murió la pulpa a causa de caries o de bacterias. ¿Okay? La sintomatología no hay dolor, pero puede a veces esta patología presentar la presencia de una fístula. ¿Saben qué es una fístula? ¿Han oído que es una fístula? Como una ¿Sí o no? apertura. Sí. A ver, ¿qué es una fístula? ¿Cómo se ve la fístula? A ver, más fácil, ¿cómo se la ve? ¿Qué? ¿En la radiografía? No, no en la radiografía no, sino en el paciente, en el tejido blando, ¿cómo se la ve? Ustedes no saben lo que es. El paciente dice, vengo porque me ha salido una postemilla. Es como una bolita, una bolita de carne que le sale a nivel de la zona periapical. El paciente dice, yo vengo porque me sale la postemilla, doctor, y después desaparece después de un tiempo y otra vez me sale y así. Entonces yo vengo a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta postemilla que me sale? No es el nombre adecuado a postemilla, eso es lo que dice la gente. El nombre es fístula. Entonces ya vamos a ver qué es una fístula. Fístula dice, fácil. Fístula dice, es un conducto patológico que parte de un foco de infección crónico y desemboca en la boca o en la cavidad natural y se manifiesta como un punto blanco o rojo. Esto de aquí, si ustedes ven una bolita a nivel periapical de cualquier diente, estamos hablando que ese paciente tiene una fístula. Cuando aparece la fístula, se hace más fácil el diagnóstico porque podrá decir, estamos frente a un acceso anular de tipo crónico. Pero no es regla que todo el acceso anular crónico tiene que presentarse la fístula. Cuando no se presenta, entonces ahí va a ser un poco más difícil llegar al diagnóstico porque no hay fístula, pero no quiere decir que no hay forma de llegar al diagnóstico. Entonces aquí tenemos la fístula. Mira esta fístula de aquí, se localiza entre dos dientes. Tenemos dos dientes de aquí. Cuando la fístula está localizada entre dos dientes y tú no sabes de dónde proviene la fístula, si de este o de este, hay una forma de diagnosticarlo. Cogemos un cono de gutapercha que tiene radio-opacidad, lo introducimos dentro de la fístula con una pinza gomera, la vamos empujando hasta que asciende la punta de gutapercha y en ese momento tomamos una radiografía y la punta del cono me van a señalar de dónde proviene la fístula, o sea, cuál es el diente afectado. Eso es, vuelvo y repito, cuando la fístula se encuentre entre dos dientes y tú no sabes de dónde proviene la fístula. Entonces, aquí está la fístula, es una bolita como de carne, chiquita, ¿no? Que a veces el dice, yo me aplasto y me sale como un exudado, es algo, un líquido que no es más que algo de pus, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos como fístula. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, seguimos. ¿Cómo llego al diagnóstico de esta patología? Primeramente porque el paciente no tiene dolor. No tiene dolor, el paciente puede haber manifestado anteriormente, bueno, hace tiempo me dolía, pero actualmente ya no tengo dolor. Entonces, y hacemos las pruebas de sensibilidad, tienen que ser negativas porque la pulpa, les repito, tiene que estar muerta. Si no, no es acceso oral crónico. ¿Okay? Ligero dolor a la presión apical, ¿por qué? Sé que la presencia de la fístula, yo puedo presionar a la palpación y causar un ligero dolor porque está la presencia de la fístula. Otra cosa importante, por la zona de radiación difusa en la radiografía. Yo he visto tumores crónicos, radiográficamente lesiones un poco grandes, que podría pensar que sea un quiste por el tamaño de la lesión, pero si tiene bordes difusos irregulares, ya sería más que todo compatible con un acceso alveolar de tipo crónico. Aquí tenemos nosotros fístulas, ¿no? Cuando yo veo una fístula, yo podría asumir que esa pulpa ya está necrosada. Pero igual tengo que hacer ¿qué cosa? Las pruebas de sensibilidad para corroborar realmente y confirmar el estado de esa pulpa. Aquí tenemos las fístulas, ¿no? ¿Ok? ¿Con qué patologías puedo yo confundirme o hacer el diagnóstico diferencial? Con el granuloma y con el quiste radicular. Más adelante vamos a hablar de esas dos patologías. ¿Por qué me puedo confundir con esas dos patologías? Porque tanto en el granuloma como en el quiste también en el paciente no hay dolor y también hay lesión periapical. Entonces por eso me puedo confundir. Ustedes van a decir, bueno, entonces ¿cómo yo distingo cuál es cuál? Pues si no hay dolor y en las tres hay lesión periapical, ya vamos a ver eso. Porque generalmente cada patología tiene una forma de lesión periapical, ¿no? Que me puede decir, es esta o es la de acá. ¿Ok? Entonces vamos a hablar más adelante de eso. Pronóstico favorable para el diente porque no es necesario recurrir a la extracción. Con un buen tratamiento, con una necropulpectomía, el diente tiene que mantenerse en boca. Lógicamente, como hay lesión periapical, yo tengo que manejarlo en ¿cuántas citas? En 2 citas, porque en 3 citas tendríamos que colocar la medicación intraconducto para bajar más aún la carga bacteriana. Entonces, siempre en pulpas necróticas, más aún si veo lesiones periapicales, tengo que trabajarlo en 2 citas. Aquí vemos una fístula por donde se coloca un cono de gutapercha para comprobar a través de la radiografía cuál es el diente donde proviene esa fístula. Bueno, ya hemos hablado del estudio crónico, una patología corta, pero vamos a hablar ahorita de otra llamada granuloma periapical. El granuloma periapical se lo define como una proliferación de tejido de granulación en la continuidad con el periodonto por la muerte de la pulpa. Esta patología también tiene que haber muerte pulpar, porque si no hay muerte pulpar no es granuloma. ¿Okay? Y la difusión de toxinas hacia la región periapical hace que se forme también una lesión. Pero esta lesión periapical, miren, ya no va a ser de bordes difusos o irregulares. Generalmente la lesión que se muestra en los granulomas es una lesión no tan grande, más o menos pequeña, pero de forma ovalada de bordes regulares. Al igualmente la etiología es bacteriana, ¿no? O sea, por caries muere la pulpa. El diagnóstico lo hago es por la radiografía, por la forma de la lesión que se observa. Y el tratamiento es una necropulpectomía. A lo que voy es una cosa. Yo no puedo a través de una radiografía, porque veo una lesión, decir, esto es 100%, esto es un acceso oral crónico, porque tiene los bordes difusos. O puedo decir, esto es un 100% un granuloma, porque tiene la forma ovalada de la lesión. No. Siempre cuando yo interpreto una imagen, porque es una imagen radiográfica, yo no puedo asegurar en el porcentaje total de que esa sea la patología. El único examen que me va a decir realmente cuál patología es, ¿cuál va a ser? La biopsia. Es lo único que me va a decir qué tipo de patología estoy viendo. Entonces, lo que yo sí puedo decir es, si veo una imagen así, de forma ovalada, es decir, bueno, esta imagen es compatible con un granuloma. Pero eso no quiere decir que yo estoy asegurando 100% que sea un granuloma, sino que solamente me estoy guiando por la forma de la lesión.
lesión. Igual que el psoriasis crónico de bordes difusos, también tengo que decir, esta imagen es compatible con un acceso anular de tipo crónico, porque sus bordes son irregulares. Aquí tenemos una foto más detallada, que se ve más precisa la forma, una forma ovalada, ¿no? Que me indica que estamos frente o posiblemente frente a un granuloma por la forma de la lesión, una lesión ovalada. Ahora, aquí tenemos la extracción de un diente con un granuloma. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer o ver, cuando esa extracción viene como una especie como de carnosidad pegada a la punta de la raíz. ¿No han visto nunca eso? No. Bueno, cuando ustedes ya hagan las extracciones, posiblemente estoy más que segura que a alguno de ustedes le va a tocar el caso, que saquen un resto o un diente que ya no vale, no se puede reconstruir, saquen y se ve que en el ápice un granuloma, o sea, tejido de granulación. Y eso ustedes van a decir, bueno, este es el granuloma que hablaba la doctora, ¿no? El granuloma, como dice la compañera, es un tejido de granulación, que todo ese tejido de granulación es un tejido de defensa para tratar de protegerse de quién, de las toxinas que se forman a nivel periapical. ¿Estamos claros? Por favor. Entonces, lo que podríamos resumir entre estas dos patologías, el cerebral crónico y el granuloma, es que en los dos, ¿qué hay? No hay dolor. No hay dolor. ¿Qué más? En los dos hay lesión periapical, ¿sí o no? Pero la lesión es de diferentes formas. Uno es de borde irregular o difuso, que es el crónico, y el otro es de forma ovalada, con borde pequeño, con bordes regulares, que sería el granuloma. O sea, ¿cuál es la manera de distinguir cuál es cuál? Solamente a través de la radiografía, viendo o observando cómo es la forma de la lesión periapical. Porque ahí el resto es lo mismo. Y también en cerebral crónico, la presencia no de una fístula, ¿okay? También puede ser la forma de saber si es un cerebral crónico. Vamos a hablar del quiste radicular. El quiste radicular se lo define como, se lo produce como una irritación física, química o bacteriana con estimulación de los restos epiteliales de Malacés. Estos restos epiteliales de Malacés se encuentran en el ligamento periodontal, están ahí, inactivos. Por un momento dado pueden ser estimulados cuando hay una agresión, estimulados, y ahí comienza el proceso de formación de un quiste radicular. ¿Okay? Sintomatología no hay tampoco, especialmente cuando está recién comenzando el proceso de formación del quiste. Pero cuando el quiste ya ha crecido por expansión, ya está un poco grande, ahí sí el paciente puede sentirlo a través de la palpación, un abultamiento que me va a indicar que es un quiste, ¿okay? Porque esos quistes crecen por expansión y va a ir rompiendo hueso, y por eso se ve la lesión periapical. ¿Cómo llego al diagnóstico de esta patología? Igual que las anteriores, a través de la radiografía. ¿Por qué? Porque el quiste se presenta como una lesión periapical redondeada, de tamaño más grande y de bordes definidos o regulares, con un halo radiopaco alrededor de la lesión. O sea que ustedes ya están viendo las tres lesiones que estamos hablando. Radiográficamente se ven diferentes las lesiones. En el crónico se ve lesiones de bordes difusos o irregulares. En cambio, a veces por la fístula no se ve radiográficamente. En el granuloma se ve de forma ovalada la lesión. Y en el quiste de forma redondeada, más grande, con un halo radiopaco. ¿Ya? Entonces, no, la forma que tienen las lesiones en cada una de estas patologías es diferente, y ahí podemos nomás a través de esa lesión diagnosticar qué patología será. ¿Okay? Bueno, vimos que en las fases finales puede ser notoria la palpación porque crece, ya se ha hecho más grande, y podemos sentirlo, incluso cuando ya está muy crecido el quiste. También he observado que los dientes pueden tomar mala posición porque el quiste mueve los dientes. Entonces, ese es otro signo que me puede decir la presencia de un quiste. Diagnóstico igualmente favorable para el diente, porque si, ojo, si el quiste es de origen endodóntico, o sea, producido por muerte de la pulpa, tiene que resolverse con un buen tratamiento endodóntico, o sea, con una necropulpectomía. Pero, ahí viene el pero, hay otro
tipo de quiste llamado quiste verdadero, donde ese quiste no es de origen endodóntico y por más que yo le haga la endodoncia, esa lesión no va a reparar, no va a cicatrizar porque la causa no es de origen endodóntico. Ese se llama quiste verdadero. Ahora, cuando yo veo una lesión parapical, en este caso de tipo redondeada, grande, que podría pensar que es un quiste por la forma de la lesión, mi conducta a seguir sería hacerle la necropulpectomía, el tratamiento de conducto, y esperar unos meses para tomar radiografías, hacer controles radiográficos y poder corroborar si realmente se está presentando la llamada cicatrización o reparación de esa lesión. Si esa lesión va siéndose más reducida, se va reparando, eso es un buen síntoma porque quiere decir que hay reparación y mi tratamiento que yo hice estuvo bien realizado. Si no se ve reparación de la lesión después de un tiempo considerable, puede ser un año, ¿no es verdad? Y yo veo que la lesión está igualita, tengo una segunda opción. ¿Cuál sería? El retratamiento, o sea, sacar todo lo que puse, volver a irrigar, volver a limpiar y nuevamente obturar. Si eso no, si el retratamiento igual no, si el tratamiento no produce la cicatrización de la lesión, bueno, ahí sí tendremos que pensar en una posibilidad que sería la cirugía periapical y pensar que ese quiste ya no es quiste de origen endodóntico, sino un quiste verdadero. Los quistes verdaderos generalmente son difíciles, tienen que ser eliminados por enucleación del quiste a través de cirugía periapical, porque en su interior, que ustedes saben que un quiste tiene líquido, en su interior también puede tener cristales de colesterol que hacen que las células que se encuentran en esa región puedan tratar de eliminarlas, por lo tanto persiste el problema y la única forma de eliminar ese quiste verdadero es a través de una cirugía periapical. Por eso cuando ustedes vean en un paciente una lesión así radiográficamente, ustedes tienen que hablar con el paciente, explicarle que posiblemente estemos enfrentando un quiste. Y por lo tanto, nuestro primer comportamiento sería hacer el tratamiento de conducto, ¿no es verdad? Esperar un tiempo para ver cómo evoluciona esa lesión. Y por último, siempre dejarle abierto al paciente la puerta de que posiblemente, si esa lesión no repara, tiene que terminar ¿en dónde? En una cirugía periapical. Siempre hay que hablar con el paciente y decir, posiblemente en el futuro requiera la cirugía si es que esa lesión no repara con el tratamiento endodóntico. ¿No? Eso está claro. ¿Ya? Entonces, la manera, vuelvo y repito, la manera de poder llegar al diagnóstico de estas tres patologías que hemos hablado ahorita es a través de la forma y el tamaño de la lesión periapical. Tiene que tener muy claro cómo se ve radiográficamente la lesión en cada una de estas patologías que hemos hablado hoy. Y decir, bueno, esta lesión es compatible con tal o cual. Nunca podemos asegurar en un 100% que realmente sea lo que estamos viendo radiográficamente, porque lo único que nos puede decir es eso, es una biopsia. Entonces, ya vemos cómo se ve la radiografía, una imagen redondeada, grande, de bordes definidos, ¿no? Y el tratamiento, una necropulpectomía y con opción a una posible cirugía si es que el quiste no repara. ¿Estamos claros? Digan. Sí, o sea, eso se ve radiográficamente y clínicamente. Clínicamente se vería es el abultamiento si es que el quiste ha crecido mucho. Si el quiste tiene un tamaño considerable, lógicamente al palpar va a sentir el abultamiento y también posiblemente que las dientes que están ahí junto al quiste se pongan en mala posición pero comienza ya a moverlos. ¿Ya? Ahí sí, y claro, lógicamente una ligera molestia porque ya está grande y uno lo toca y lo palpa que ya tiene unas condiciones más o menos grandes. Entonces ahí sí ya, ahí hay que pensar ya en una cirugía. Así que se presta el caso. ¿Y ese sería un caso de un quiste radicular nada más o sería igual clínicamente un quiste verdadero? No, yo me refiero a que un quiste de origen endodóntico con el tratamiento en sí tiene que reparar, tiene que eliminarse la lesión. Pero si no repara y la lesión se mantiene o se hace más grande, ya no es la causa del problema, no está en el conducto. No es bacteriano. No es bacteriano, no está, entonces ya sería un quiste verdadero por otra causa no odontogénica, me refiero, que no tiene nada que ver con, entonces ahí sí sería tratamiento, una cirugía periapical si es un quiste verdadero, porque hay que especificar que hay dos tipos de quiste, por eso hablo del quiste verdadero. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor?
favor, hemos hablado de 3 patologías que son muy parecidas, pero estamos nosotros más enfocándonos en la forma de la lesión para determinar cuál es cuál. Digan. Cuando aparece un quiste verdadero puede haber la posibilidad de que haya una muerte culpable, pero... Sí, a ver, si hay un quiste verdadero, puede ser que la pulpa esté normal, no tenga nada, porque la causa no es endodóntica. También puede haber que esté la pulpa muerta, solo que la... Solamente puede ser, pero pero esa pulpa muerta no va a producir eso de ahí. O sea, puede ser que sean 2 problemas. El quiste verdadero, y aparte murió la pulpa por otra razón. Ya puede darse el caso, pero si usted me pregunta si el quiste verdadero puede tener la pulpa muerta, no necesariamente. Porque puede ser que no es origen ontogénico, entonces la pulpa puede estar bien. ¿Ya? Entonces, aquí yo me refiero más al quiste es de origen endodóntico, donde la pulpa sí tiene que estar muerta. En estas 3 patologías la pulpa está muerta. Entonces, cuando yo les plantee un caso clínico donde les diga presencia de lesión periapical, ustedes tienen que enfocar solamente en 3 patologías, que es la crónica, la granuloma y el quiste, porque además en las otras patologías no hay lesión periapical. Entonces, yo tengo que descartar, me quedo con 3. Y veo de cuál de las 3 es la lesión. ¿Sí me explico? Ustedes no pueden pensar en pulpitis. Imposible, porque ustedes saben que en la pulpitis no hay nada de lesión. Entonces, ¿para qué me voy a abarcar tanto en algo que no hay lesión periapical? Entonces, tengo que enfocarme en el grupo donde cuáles son los posibles diagnósticos que pueden ser. Entonces, si yo hablo de lesión periapical, son las 3 únicas patologías que he hablado hoy día, las que tienen lesión periapical, y con esas me quedo. Y el resto las descarto. No lesión. Lo que tiene la periodontitis apical aguda tiene engrosamiento del espacio parietal, que no es lo mismo que lesión periapical. Porque una cosa es que el espacio parietal esté engrosado, pero puede ser que el tejido arriba esté normal, no tenga lesión. Solamente es un engrosamiento del espacio parietal. Lesión periapical es más allá, es otra cosa. Ya cuando pasó el foro. Claro. A ver. En el caso de la periodontitis apical, los que son agudas, ¿ya? esas sí tienen dolor, me parece. Tiene dolor, porque si es aguda tiene que haber dolor. Hay pulpa necrótica. Pero puede ser de pulpa necrótica o pulpa vital la periodontitis, eso ya lo hablamos. Si es de pulpa necrótica, lógicamente la pulpa tiene que estar En muerta. crónicas no hay pulpa vital en ningún. ¿Perdón? Y en las periodontitis crónicas no hay pulpa vital en ningún. No hay. Tiene que estar pulpas necróticas. Por eso ustedes tienen que saber leer, y cuando estudien patología tienen que ver qué hay en una cosa y qué es lo que no hay en otra, comparar. Y para decir, bueno, cuando yo tengo un caso clínico me quedo solamente con estas patologías y descarto, por ejemplo, si la prueba acá me dice negativo, yo con negativo ya descarto las pulpitis. Porque las pulpitis son pulpas vitales y la prueba de sensibilidad es positiva, entonces yo ya descarto eso y me quedo solamente con las pulpas necróticas, que son las necrosis, las gangrenas y que no hay lesión. Y si hay lesión, sería la lesión crónico, el granuloma y el quiste. O sea, tengo que yo leer bien. Pero si yo no leo bien patología por patología, lógicamente nunca voy a llegar al diagnóstico. Porque no tengo la base. ¿Sí me explico? Entonces no se está entendido esta parte del granuloma, del quiste y del lesión crónico, que la diferencia es la forma de la lesión vista radiográficamente. Hay otra lesión, es la última, la de aquí. Hay una lesión que se llama acceso fénix. Yo les voy a explicar un ejemplo de cómo se puede producir un acceso fénix. Por ejemplo, yo en este momento tengo un acceso alveolar crónico. Ya hemos hablado del crónico, si ustedes ya saben, ya entienden qué es eso. Yo en este momento tengo un acceso alveolar crónico, me tomo la radiografía y veo una lesión de bordes difusos irregulares. ¿Está claro? Me veo la lesión periapical. ¿Qué pasó? Después de unos meses pasa el tiempo y yo vengo y me enfermo, se me bajan las defensas, me da una neumonía, me enfermo mal, me enfermo y estoy con una neumonía. ¿Qué pasa en ese momento que mis defensas bajaron porque estoy enferma? En ese momento que bajan mis defensas, las bacterias aprovechan el momento, aumentan en cantidad y en virulencia. Lo que estaba crónico, sin dolor, pasa a una etapa aguda donde puede haber dolor y puede haber hasta posiblemente edema. Eso se conoce, el paso de un proceso crónico a un estado agudo, se conoce como acceso fénix. ¿Okay? Supongamos, ¿cómo sé que es fénix? Porque tomo una radiografía, veo la lesión
lesión periapical y aparte hay sintomatología. ¿Ya? No nos confundamos con el lesión cerebral agudo, porque en el cerebral agudo también hay dolor y edema. Pero el cerebral agudo radiográficamente no hay lesión periapical, es solamente un engrosamiento del espacio periodontal. En cambio, en el exceso fénix hay dolor, puede haber edema, pero también hay lesión periapical. Entonces, la radiografía es la que me va a decir, en otras palabras, si es un cerebral agudo o crónico, o si es un cerebral agudo o exceso fénix, si es que hay o no hay la presencia de la lesión. Entonces, está claro esto. ¿Me entendieron? Voy a preguntar. A ver, señor, ¿qué entiende por exceso fénix? A ver, lo que usted entendió, lo que me escuchó, ¿cómo lo entendió? A ver, dígame. ¿Qué entendió el exceso fénix y lo que expliqué? ¿Cómo es? Aquí le pregunto. Un ejemplo, a ver, diga con sus palabras. A ver, ¿quién lo puede explicar? ¿Quién lo entendió? O, si no, nadie me explica que sí que no se entendió. A ver, ¿quién lo entendió? A ver, dígame, explícame. Proviene de un problema crónico. Ya, ok, de ahí proviene. En el cual el cuerpo puede tener una baja de su defensa. Tiene que haber una baja defensa. Ya. En ese momento, el proceso alveolar crónico va a aumentar lo que son sus virulencias, o sea, su Número de bacterias. Entonces va a Pasa a otro estado. otro estado en que se va a convertir en un proceso Alveolar. Agudo. No agudo, sí, agudo. ¿Por qué? Porque va a haber dolor y posiblemente esté acompañado de edema. ¿Ya? Pero ¿cómo sé que es un exceso fénix? Por la lesión periapical. Porque en el agudo no hay lesión periapical, sino solamente un engrosamiento del espacio periodontal. No se me confundan, chicos. Si no leen y no me toman atención, no lo van a entender y se quedan con ese vacío. Díganme. Entonces el exceso fénix sería como una recidiva del exceso alveolar. No recidiva, no digamos una recidiva, sino Una otro estado que viene de un proceso crónico. El proceso crónico puede estar años en equilibrio. O sea, digo equilibrio es porque las defensas están bien y están en equilibrio también las bacterias. O sea, por eso no hay dolor. Pero si yo me enfermo, ese equilibrio se rompe. Y ya lo que estaba crónico pasa a un estado agudo y lógicamente va a haber sintomatología, pero la forma de saber que es un fénix es porque cuando tomo radiografía veo la lesión periapical más el dolor o también puede estar acompañado de edema. Ese es el exceso fénix. ¿Ya? Entonces aquí dice, es la realización de un proceso crónico. Eso es en sí todo esto, ¿no? Etiología también es bacteriana, por caries, sintomatología, dolor a la percusión y a la palpación. ¿Por qué dolor a la percusión? Porque está formándose el edema. Puede haber un edema, una colección de pus. ¿Ya? A los rayos X, aquí está el detalle. Este es el detalle para saber si es alveolar agudo o fénix. Presencia de lesión periapical, ¿dónde? En el fénix. Porque en el agudo no hay, solamente hay un engrosamiento del espacio periodontal. Entonces, no sé si estoy clara, a veces me miran y no sé qué pensar. Realmente, ¿entendieron o no entendieron? No, a mí no me gusta decir entendieron porque a mí no me gusta que vengan, ¿entendiste? O sea, lo noto como medio ofensivo. Entonces siempre yo digo, me expliqué, que suena mejor. ¿Me expliqué bien o me expliqué mal? Por eso pregunto nuevamente, ¿me expliqué bien o no me expliqué bien? ¿O todavía quieren que les reafirme o todavía hay dudas? Todavía no está claro el asunto. A ver, hace la mano sinceramente que todavía tiene la punta con una fístula, con un acceso cerebral crónico, ¿no es verdad? Lo tratamos, lo dejamos medicación intraconducto, en otras está bien con el obturo del conducto, y no puede por qué después de un tiempo aparecer nuevamente la fístula. Porque si aparece otra vez la fístula, quiere decir que todavía hay contaminantes ¿dónde? En el conducto. ¿Estamos claros? Entonces ustedes ya más o menos saben qué es lo que tiene que presentarse para yo saber y decir si la endodoncia la hice bien o la hice mal. ¿Ok? Dice, ausencia de lesión periapical si es que esto estaba presente. Lógicamente, si el paciente viene a la junta con una radiografía con una lesión periapical, le determina la endodoncia, tiene que con el tiempo, unos meses, pasar para tomar una radiografía de control y ir corroborando si esa lesión está comenzando a desaparecer.
Si no desaparece, se mantiene igual, pasó un año y se mantiene igual, o en el peor de los casos aumentó de tamaño, me está indicando que no he hecho bien ese endodoncio, tengo que pasar en un retratamiento. Igualmente, cuando dice evidencia radiográfica de reparación ósea, si no hay reparación ósea, no está bien el tratamiento realizado, porque la evidencia de reparación ósea es lo que nos indica realmente si nuestro tratamiento es un éxito o un fracaso. Y por último, la permanencia del diente en boca para cumplir funciones y firme en su alveolo. Un diente que ya recibió tratamiento endodóntico o una endodoncia, como también se le puede decir, tiene que ser un diente en que pueda morder, pueda masticar en condiciones normales, sin causarle ningún tipo de dolor. No, o sea, en otras palabras, esté cumpliendo la función en boca. Por si el paciente dice, ay doctora, ya que después que me hizo una endodoncia no puedo masticar este lado porque me duele, que puede presentarse, algo pasó. Algo pasó porque no es común que tanto tiempo el paciente manifieste que tenga dolor a la masticación, a la presión con los alimentos, después de haber terminado el endodoncia. Entonces, todos estos son los parámetros que me van a indicar cuando un tratamiento endodóntico es éxito o es fracaso. Por eso son parámetros que me van a indicar. Doctora, Dígame. los abscesos se puede dar en molares. En cualquier diente, en niños o en adultos. ¿Y puede haber solo una raíz necrótica o tiene, A ver, en un Todas. molar se da Sí, se explicó. puede presentar que en un molar la pulpa ya esté totalmente necrosada y en otro conducto o en otra raíz todavía tenga algo de vitalidad. Puede darse sí, Pero se, ¿ya? Pero se todo considera todo ese necrótico. diente como un diagnóstico de tipo necrótico. Porque tú cómo puedes cerciorarte o certificar que en el conducto ya no hay bacterias. Entonces así sientes que hay sensibilidad en otro conducto, pero si uno ya está muerta o más aún si hay lesión periapical en una raíz, pero en el otro no, la considero como una pulpa necrótica. ¿Qué se ocurre? Sí, porque a veces, como son, por ejemplo, 4 conductos, puede ser que 2 estén necróticos y los otros todavía haya algo de vitalidad. Pero igual se considera como necrótico porque no podemos asegurar que bacterias ya estén ingresadas también en los otros conductos. O sea, ¿Ya? que si en un caso no tiene que estar un primer molar, una pieza 36, 26, lo que sea, un primer molar, y tiene una pulpa parcialmente necrótica, Necrosada, ya. igual, y tiene lesión periapical, ya es... Ya, si hay lesión periapical se la considera como una patología periapical, que puede ser granuloma, puede ser el quiste, puede ser el carcinoma, porque ya hay lesión periapical. Por eso le digo, esas 3 patologías son las únicas que tienen lesión periapical, y cuando yo les pongo un caso de lesión periapical, usted tiene que solamente enfocarse en cuál, en las 3 nada más. Que diga parcialmente... Así sea parcialmente necrótico, pero si sería lesión periapical o que sea en una raíz, tienes que enfocarte en una de las 3. ¿Ah?